Dios. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, déjame decirte que el día de hoy, aparte de esto que me acaba de pasar hoy, se me rompió mi pantalón, se me rasgó en un clavito de una silla y cuando me senté se abrió toda la costura. Aparte de eso, déjame decirte que hoy, lo que hoy voy a decirte esta mañana, es algo que normalmente es un tema que no domino constantemente. Esto que te voy a decir hoy es parte de una tarea, de un diplomado que mi esposo y yo tomamos de apologética cristiana en la Fundación Proyecto Esdras. Hoy esto que estoy presentando es el proyecto final de este diplomado y de hecho voy a estar siendo calificado por algunos hermanos esta mañana. Entonces, por favor te pido que me acompañes a una oración y vamos a poner todo en manos de Dios. Padre Santo, esta mañana yo te doy gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Gracias por el servicio que tuvimos hoy. Gracias, Padre, por aprender tanto de ti en la Santa Cena, en la ofrenda, en la bienvenida, Señor. Te pido tanto, Señor, que tú te quedes en control de este día, de esta clase, Padre, de estas escrituras, de esto que vamos a platicar el día de hoy, Señor, y que, Padre, sea tu palabra la que hable, Señor, que sea tu palabra la que exprese, Señor, lo que tú quieres que llegue al corazón de cada uno de nosotros, Dios. Padre, no quita mis ideas humanas, quita todo lo humano que hay en mí, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Gracias por todo, Señor, y a través de Cristo Jesús pongo en tus manos esta clase, este día, este tiempo. Amén. Pues antes que nada quiero agradecer también mucho pues a Aremi y a Carlita por la bienvenida que nos dieron, a todos los jóvenes. A David y a Andrea por la Santa Cena que nos dieron. Y a Jaciel y a Alejandra por el mensaje de la ofrenda. Muchas gracias. Y todos en general que estuvieron aquí cantando, yo creo que nos animan. Y te pido que pongas en tus oraciones, muy profundo, que muy pronto esté aquí lleno de jóvenes que cada domingo pasen a cantar. ¿Bien? Que estamos uniendo de toda la región Aragón, por favor. Y que ya dejemos aquí los que tenemos años y venga otra nueva generación. Amén. Bueno, quiero darle unos anuncios primeramente. Recordarte que el miércoles, como cada miércoles, tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche por Zoom. Entonces, amigo que vienes por primera, segunda, tercera vez, que te pasen la liga, que te compartan para que puedas conectarte también y el miércoles puedas aprender también sobre la palabra de Dios. También quiero recordarte que el próximo domingo, 5 de mayo, tenemos todos los líderes de charla, de familia, pastores, misión, una reunión a las 2:30, ahí por el Metro General Anaya, ahí está la dirección, en el Centro de Convenciones, que está ahí por General Anaya. Entonces es a las 2:30 para que puedas estar listo para ese tiempo. Y también quiero compartirte un pequeño video. Creo que este no tiene sonido. Este es otro video. Muy cortito. Es para los soñadores, que se llama un evento Solo Si Tú Crees. Ahí están todos los detalles, todos los datos, para el sábado 25 de mayo. Dice ahí que lleves tu lunch y algo extra para compartir, alimentos, bebidas, botanas, lo que sea. Y dice ahí que no puedes faltar. Entonces, todos los soñadores, ahí está la invitación. Muy bien. Pues lo que hoy quiero hablarte, el tema que hoy quiero compartirte se llama La ciencia revela a Dios. Así se llama el tema de esta mañana. La ciencia revela
a Dios. ¿Puede un científico creer en Dios? ¿La ciencia y la fe son compatibles o están peleadas? Antes se creía mucho eso, ¿no? Que ciencia y fe tenían que estar separados, que estaban peleados, que se anteponía una con la otra. Pero vamos a ver que no es así. De hecho, ¿puede un científico atreverse a creer en Dios? Tenemos científicos actualmente que son creyentes. Y sabes, uno de estos científicos que se atrevió a creer en Dios fue Isaac Newton. Fue un hombre que buscó la ciencia, pero también él tenía un fervor religioso. Y una de sus frases que a mí me impactaron fue justamente esta, ¿no? Que decía: este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas no pueden menos que haber sido creados por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto. Otra de sus frases es: creo que en cuanto más estudio la ciencia, más creo en Dios. Y no solamente Isaac Newton, hubo otros científicos como Johannes Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle y Alberto Einstein. Muchos de ellos eran creyentes, muchos de ellos creían en un ser superior. Detrás de la ciencia, ellos encontraban a Dios. Alguien dijo una vez una frase que decía: si tomas una copa, el primer trago, te vas a volver ateo, pero si llegas al final de la copa, vas a encontrar a Dios en la ciencia. Y algo que también dijo Albert Einstein es: la ciencia sin la religión es coja, y la religión sin la ciencia es ciega. ¿Sabes? Muchos de estos creyentes científicos aportaron tanto a la ciencia, han aportado tantos descubrimientos, tantas cosas que hoy podemos aplicar en nuestra vida. Fíjate, un reconocido cardiólogo que es presidente de la Asociación Mundial de Cardiología, él dijo esto, ¿no? Dice: la ciencia me ha llevado a creer, pero es muy limitada. Hay una parte de la persona que es intangible y a donde la ciencia no puede llegar, que es la parte fundamental de la vida, y ahí está Dios. ¿Sabes? Algo que aprendí en este tiempo, es que nosotros podemos confiar en algunas cosas de la ciencia, pero la ciencia no lo puede explicar todo. De hecho, la ciencia solamente nos explica el cómo, el qué, el de qué manera, pero no nos explica el por qué ni el propósito. Eso no es parte de la ciencia. La ciencia solamente explica el cómo, pero nunca nos va a explicar el por qué. Mira, te quiero comparar, enseñar un cuadro comparativo del conocimiento científico y el conocimiento religioso, ¿no? Dice: el conocimiento científico busca la verdad a través del método basado en evidencias y patrones repetibles según las leyes naturales, ¿no? Mientras que la religión busca la verdad a partir de dogmas y valores aceptados, se considera falso o verdadero. El conocimiento científico es perfeccionable, se corrige con el avance de la tecnología y la experimentación. El conocimiento religioso encuentra los principios que rigen la vida terrenal y espiritual, por lo tanto, son eternos y válidos a través de los tiempos y la cultura. El conocimiento científico es objetivo, exacto, medible y apoyado por las matemáticas. El conocimiento religioso se respalda por las autoridades morales, libros y escritos sagrados. Es cuantitativo el conocimiento científico y explica los procesos naturales del cómo y el qué, mientras el conocimiento religioso es cualitativo y responde a las preguntas básicas de la vida, el propósito
y el por qué. Más adelante te voy a poner un ejemplo muy claro de eso. Casi al final te voy a poner un ejemplo muy claro de cómo la ciencia te explica el cómo y cómo lo podemos aplicar al por qué. Y eso te lo voy a dejar casi al final. Las preguntas que la ciencia responde son cuándo, qué, dónde, cuántos. Y las preguntas que la religión responde es ¿por qué estoy aquí? ¿Es esto correcto? ¿Qué tan valioso soy? ¿Dios existe? Todas estas preguntas son de tipo moral. Un área que no puede responder la ciencia. Ahora, vamos a ver un video. Este video es un fragmento de un debate entre un ateo, un científico ateo y un científico creyente, cristiano. El cristiano se llama John Lennox y el ateo se llama Richard Dawkins. Este debate fue en el año 2008 en el Museo de Historia Natural de Oxford, basado en un libro de John Lennox que se llama ¿La ciencia ha sepultado a Dios?, como forma de pregunta. Entonces te voy a compartir un fragmento de este video, permíteme. Ahí va, entonces. Bueno, creo que les voy a platicar mejor un poquito acerca de este video. El hombre que es ateo, el ateo con el que está debatiendo John Lennox, le dice a este hombre, ¿no? Le dice, mira, le preguntan el moderador, la ciencia ha sepultado a Dios, y el ateo dice, bueno, vamos a partir de qué Dios estamos hablando, el Dios de Einstein, el Dios de las matemáticas, el Dios cristiano, o de cuál Dios estamos hablando. Y entonces trata como de ridiculizar a este científico cristiano y le dice, miren, dice, yo he debatido con tanta gente, con científicos sofisticados, pero, dice, cuando debato con John Lennox, dice, él cree en cosas como que él cree que Jesús convirtió el agua en vino, él cree que Jesús caminó sobre el agua, él cree que Dios intervino entre las moléculas y todo para crear vino. Dice, y aparte, dice, lo más, a ver, creo que ya se va, ¿no? Ok, seguimos. Dice, y el ateo le dice, lo más fuerte, dice, lo más ridículo, lo más poco honorable, dice, es que tienen un Dios que se tiene que castigar a sí mismo para perdonarse de él mismo, dice. Ese es el Dios en el que cree John Lennox. Y trata como de ridiculizarlo. Dice este ateo, yo creo que no puede haber algo como una mente poderosa detrás de todo lo que está en el universo. Y algo que me gusta es que cuando el John Lennox
le dice, le responde, algo que me gusta es que le dice, mira, dice, qué bueno, me gusta cómo describes lo que yo creo, dice, sí, soy creyente y lo confieso totalmente, dice, y me llama mucho la atención que no creas que hay una mente poderosa en la creación, dice, cuando tú estás aquí con una de las mentes más brillantes del mundo, porque Dios te la ha dado. Entonces, algo que nosotros podemos ver es cómo Dios, a través de la ciencia, podemos encontrarlo a través de diferentes razones. Por ejemplo, hay un salmo, fíjate, hay un salmo que está en el Salmo 53.1, la versión NTV, que dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay uno solo que haga lo bueno. Y dice así la Biblia: solo el necio en su corazón dice, no hay Dios. Algunas personas que se han vuelto ateas, que se han vuelto agnósticas o que no quieren creer en Dios, la mayoría es porque no pueden relacionarse con Dios, o al menos de la manera que ellos esperarían. Quizá tuvieron alguna mala experiencia con la religión, quizá tuvieron algún problema con alguien que les dio un mal ejemplo, quizás encontraron razones no válidas o razones para ellos válidas para no creer en Dios. Pero porque muchas veces creer en Dios implica que tienes que someterte a este Dios y someterte a su autoridad en tu vida. Y muchos prefieren no creer eso, prefieren crearse la idea de no hay Dios, de que no existe un Dios y puedo yo vivir como yo me plazca, como a mí me plazca, porque no hay algo que rija mi vida, no hay una ley que me diga cómo debo vivir, y prefieren mejor decidir no creer en Dios y negar su existencia. Fíjate, en Romanos 1, del 19 al 21, dice Pablo: me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha mostrado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y todavía el versículo 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las cosas creadas antes que al Creador, que es bendito por siempre. Y sabes, la otra vez yo veía una imagen donde mucha gente, por ejemplo, prefería decir era una imagen de unas personas hoy que está de moda la identidad de género y todos esos temas. Una imagen de un hombre que decía: soy una niña de 10 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 40 años. Y la gente, wow, qué valiente que dice lo que siente. Qué valiente que habla de esto, ¿no? Y luego otra persona que dice: soy un hombre, soy un hombre y me quiero casar con un árbol. ¿Has oído este tipo de disparates que hoy salen? Pero lo que se dicen: soy un perro, ¿no? Pero cuando se enferma, va al médico y no va con el veterinario. Entonces, este tipo de personas, pero cuando llega alguien y un creyente dice: soy una imagen fiel y la semejanza de Cristo y de Dios, le dicen fanático y loco y retrógrado. Entonces, de esta manera está descompuesta nuestra sociedad. El necio dice: no hay Dios, prefiere evitarse ese problema de decir creo en Dios, para no pasar por todo ese proceso de tener que entender que hay una ley, que tengo que someterme a ese Dios, y prefiere negar su existencia.
Y muchos de los argumentos que la gente utiliza hoy para no creer en Dios, entre ellos está, por ejemplo, el argumento de que hay hipocresía en las iglesias, el argumento de que la Biblia tal vez no fue escrita o no fue de inspiración divina, fue escrita por hombres. Hay argumentos que la gente dice, es que hay muchas contradicciones en la Biblia, o hay personas que dicen, es que no tiene una precisión científica, no hay una precisión científica en la Biblia. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice estos argumentos? ¿O alguna vez los has dicho tú? Yo solía decir sobre la parte de la hipocresía, ¿no? Pero fíjate, imagínate, la Biblia, la verdad es que nunca su intención ha sido ser un libro científico, es un libro de fe. La Biblia nunca tuvo la intención de decir, soy un libro científico. Por ejemplo, nosotros decimos, el sol se levanta y el sol se mete, ¿no? El sol se pone, el sol se levanta. Hasta tenemos una canción, ¿no? Dios está aquí, que dice, tan cierto como en la mañana, tan cierto como se levanta el sol. Sin embargo, sabemos que gracias a la astronomía, sabemos que la Tierra no es la que se mueve. El sol no es el que se mueve, lo que se mueve es la Tierra. El sol queda intacto. Sin embargo, seguimos diciendo, el sol se levanta, el sol se pone, el sol sale, pero la Tierra es la que se mueve. Sin embargo, es una expresión que tenemos y no significa que seamos ignorantes o que estemos equivocados. No, la Biblia nunca pretendió ser un libro de ciencia. Imagínate que Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Imagínate que esa escritura, Génesis 1:1, del 1 al 2, se hubiera escrito de manera científica, ¿no? Que dijera, en el punto alfa del espacio y del tiempo, el Ser Supremo ordenó de tal manera el cosmos que surgieron condiciones favorables para la síntesis del ácido desoxirribonucleico dentro de apenas 11 millones de años. Imagínate cómo nos quedaríamos, ¿no? Yo dije, si con las palabras en Biblia apenas yo le entiendo, a veces le entiendo, ahora imagínate con un lenguaje así. El mensaje de Dios siempre buscó que sea claro, que sea entendible para el ser humano. Y daba por hecho, no sugería que hubiera creación, él daba por hecho ya en la creación, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por ejemplo, en el Salmo 18 del 8 al 10 dice, por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento. Bueno, físicamente los cielos no se pueden rasgar, el viento no tiene alas y ninguna nariz podría soportar el carbón y el fuego consumidor, ¿estás de acuerdo? Y mucha gente que busca evidenciar falta de precisión en la Biblia dice, mira lo que escribe. Eso no es falta de precisión, eso se llama poesía. Hay géneros literarios dentro de la Biblia, no es falta de precisión científica, es poesía. Tanto la religión como la ciencia tienen mucho sentido creer. Como decían algunos científicos, ¿no? Por ejemplo, Luis Pasteur dijo alguna vez, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucho de ella te acerca a Él. Yo encuentro algunas razones que quiero compartirte, que para mí son válidas como para decir, puedo a través de la ciencia encontrar a Dios. Y quizás tú ya las conoces, y yo apenas las estoy conociendo. Pero por ejemplo, ¿no? La ciencia estudia
una cuestión y la religión estudia otra cuestión, ¿no? La ciencia es la rama del saber que se encarga de observar, de experimentar, de medir la materia a través del método científico. De modo que él muestra el principio de causa y efecto. Si hubiera un efecto sin causa, refutaría las propias leyes de la física. Una vez a Louis Pasteur le dijeron algo que me impresionó. A él le dijeron lo siguiente: usted que habla del alma, hemos abierto 100,000 cadáveres y nunca encontramos un rastro de alma. Y lo que refutó Louis Pasteur fue: cuando muera vuestra madre, partirla en 1000 pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes. Es lógico entender que hay cosas que a la ciencia no es su rama comprender. No puedes a través de la ciencia encontrar algo físico o algo que no es físico. ¿Estás de acuerdo que existe el amor, que existe el odio, que tenemos sentimientos? Y no los vamos a encontrar a través de la ciencia, no los vamos a encontrar físicamente. Eso le corresponde a la religión. Alguna vez un astronauta, un soviético ruso, ¿cómo se llamaba? Yuri Gagarin, me parece. Cuando llegó a la luna, cuando llegó al espacio, lo primero que dijo es: no había Dios por ningún lado. ¿Por qué? Porque quizás estaba esperando él encontrarse a Dios ahí, tal vez sentado en una silla con su barba blanca, porque tenía una idea, una concepción equivocada de Dios. Porque Dios no es un ser humano como para dejar una fotografía. Sin embargo, este hombre esperaba verlo, decía: yo no vi a Dios por ningún lado ahí, ¿no? Hay muchas cosas que podemos encontrar a Dios y que no necesariamente son físicas, como te decía, los sentimientos, la inspiración, cuando escribes una canción, cuando cantas una canción, eso la ciencia no lo puede medir. Esa inspiración viene de algo más profundo, de algo que solamente Dios nos puede dar. Otra de las cosas que a mí me impactan es, no sé si tú alguna vez dijiste o alguien te dijo: yo no creo en Dios porque creo en la ciencia y en el Big Bang, en la gran explosión. Yo hace unos años me enteré que justamente quien propuso esa teoría de la gran explosión era un hombre de fe, un hombre creyente, un sacerdote. Y yo decía, y muchos dicen, bueno, muchos ateos dicen: es que yo creo en el Big Bang. Y eso lo propuso un hombre que es un hombre de fe, un hombre que conocía de Dios. Una persona de fe. Y este hombre se llamaba Georges Lemaitre, no sé cómo se dice en francés, pero algo así. Este hombre propuso que el universo tuvo un principio y lo demostró. Entonces desarrolló el tema de que el universo estuvo en expansión y que más adelante se le llamó la famosa teoría del Big Bang. Otra cosa que algo que me impresiona mucho es el argumento del diseño inteligente. ¿Habéis escuchado hablar del diseño inteligente? ¿Qué tienen que ver esas caritas? Yo lo entendí de esa manera, el diseño inteligente. ¿Qué es lo que dice el diseño inteligente? También le llaman la ley de la causalidad, no de la casualidad, la causalidad, es decir, que todo tuvo una causa, que hubo un causante o que hubo un agente externo que creó algo. Y te puse este ejemplo de estas caritas por esa razón. Imagínate que un hombre, vamos a llamarle Manuel, no Manuel Ortiz, un hombre que se llame Manuel, se le ocurre crear una aplicación de emoticons. Y a esta aplicación él le da libertad, les da movimiento, les da muchas cosas que ellos pueden hacer por sí solos.
Ahí está esa carita, esas caritas, ¿no? Les da libertad y les da inteligencia. Pero un día esos emoticonos comienzan a preguntarse el motivo de su existencia. Comienzan a preguntarse, ¿para qué estamos aquí? Y no pueden ver a su creador, no pueden ver a Manuel, porque Manuel no es parte de la aplicación. Manuel es alguien externo a la aplicación, él solamente la creó y trabaja con ellos, pero él no es parte de esa aplicación. Ese agente externo, ese causante, es lo que el diseño inteligente propone, como que hay un agente externo, un causante, un diseñador en el universo. Imagínate que tú llegas a un bosque y te encuentras una cabaña como esas. Y esa cabaña tiene agua, luz, teléfono, internet, intranet, tiene alberca, tiene agua tibia, caliente, tiene refrescos, tiene casinos, tiene de todo. Y tú dices, bueno, esto no se creó así. O sea, no llegó y apareció, ¡pum! Tuvo que haber alguien que causó esto, tuvo que haber alguien que diseñó esta cabaña. Esa es la teoría del diseño inteligente, que hay alguien que está más allá de nosotros, no precisamente tiene que formar parte de la misma naturaleza, y crea, y transforma, y hace. Un pintor no es parte de su pintura, un arquitecto no es parte de su construcción, diseña, crean, pero no forman parte de lo que crean. Lo mismo es Dios, ese creador supremo, ese diseñador inteligente que muchas veces vemos en el cosmos a través de las características, de las condiciones que hay para la vida. Muchos científicos llegaron a creer en ese creador supremo. Albert Einstein alguna vez dijo eso, ¿no? Él decía, yo no creo en el Dios bíblico, pero sí creo que hay alguien superior, una mente inteligente que está allá afuera, que es el creador y que es un agente externo que hizo lo que somos ahora nosotros. Muchos científicos no lo creen, algunos sí lo creen. Fíjate lo que dice Romanos 1:20, ¿no? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aún mucha gente puedes mirar y ver lo que Dios ha hecho, y ahí puedes entender que hay un creador. ¿No te ha pasado cuando vas de vacaciones, cuando vas a las montañas y ves un paisaje tan bonito, no te hace pensar, híjole, ¿quién creó esas montañas? Híjole, ¿quién creó ese mar tan bonito? Y puedes mirar a través de su creación, ¿no? Lo que Él ha hecho. Dice la Biblia, ¿no? Dice, claramente se puede ver que Él es Dios. Dice, claramente se puede ver que Él es Dios a través de lo que Él ha creado. Ajá. Fíjate lo que dice Isaías, ¿no? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Él es un agente externo, Él no tiene que ser justamente parte de la creación, Él es el creador, nosotros somos su creación. Y Él es creador e interviene en la creación, o sea, no solamente nos creó y nos dejó a ver cómo nos arreglamos, todavía interviene en nuestras vidas y quiere estar con nosotros, ¿no? Y busca tener una relación con cada uno de nosotros. A eso se le llama teísmo. Por el contrario, hay otro concepto que es deísmo, cuando las personas creen, hay un creador, pero nada más nos creó y no tiene nada que intervenir en la creación, nada más nos dejó ahí y se fue. Eso se llama deísmo. Pero el teísmo es la afirmación de saber, Dios nos creó e interviene en nuestras vidas y forma parte
de nuestras vidas a través de una relación personal con Él. Mira, otro de los argumentos que a mí me impactaron mucho es parte del diseño inteligente, pero es una característica, se llama el argumento del ajuste fino o la sintonización fina. Este es un aspecto del diseño inteligente. También a este argumento del ajuste fino también se le llama el argumento teleológico, no teológico, teleológico. Y viene de una palabra griega que es telos, que su significado es finalidad, fin, objeto. Cuando se acaba una función en un teatro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cae? El telón. Cae el telón. Se acaba, se fue el fin. De ahí viene la expresión telos. ¿Por qué? Porque el argumento teleológico y el ajuste fino lo que expresa es que crea condiciones de constantes situaciones para que se cree la vida en el universo. Una leve variación de estas condiciones puede desencadenar en acabar con la vida. También le llaman principio antrópico, es decir, lo que el diseñador hizo es crear condiciones para que el ser humano pueda vivir en el planeta, en la tierra. En Génesis 1:31, por ejemplo, dice: y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien, de este modo se completó el sexto día. Este argumento del ajuste fino, ¿alguna vez te acuerdas de esos relojes, de esos radios que tenías que sintonizar? De esos que le dabas bolsillos, se escuchaba así, y si no sintonizabas bien, ¿cómo se escuchaba la radio? Y estaba tu canción favorita y tenías que sintonizarlo bien para que se escuchara perfecto. Si no lo sintonizabas bien, se iba a escuchar algo horrible todo el tiempo. O imagínate una receta de cocina que te dice, bueno, yo no sé cocinar, ¿no? Pero vamos a suponer que la receta dice: para preparar un pastel hay tantos gramos de azúcar, tantos gramos de royal, que es para que se esponje, tantos gramos de vainilla, o tantos mililitros de vainilla, tantos huevos, tanto de mantequilla. Y si te pasas de eso, por ejemplo, hay un pan donde mi abuelito le hacía como ralladura de limón, pero se pasaba tantito y se amargaba todo el pan. No sé si te ha pasado algo así. O tantito que te pases de sal en la comida y ya chafeó, ¿no? Bueno, después ya le puedes poner una papa y se quita lo salado. Eso me lo enseñó mi esposa. Pero imagínate, justamente eso es el ajuste fino. Condiciones que se crean, que hay en el universo para que pueda desarrollarse vida. Por ejemplo, la densidad de la masa del universo, la velocidad de la luz, la edad del cosmos, la uniformidad inicial de la radiación, la distancia media entre las estrellas. Pero si alguna de estas condiciones se altera, el universo colapsaría. Igual en la Tierra, ¿no? La inclinación del eje terrestre, la distancia de la Tierra al Sol. Imagínate si estuviéramos más cercano al Sol o más lejos del Sol, lo que pasaría. Estamos a una distancia perfectamente, matemáticamente planeada por Dios, para ni quemarnos, ni todo el tiempo estar con frío, ni estar congelados el planeta. El grosor de la corteza terrestre, la distancia de la Tierra a la Luna, la atracción gravitatoria a la superficie, la duración del día y la noche, las estaciones del año. Si alguno de estos elementos se altera, la vida se extinguiría. Entonces todo está calculado perfectamente, por eso se llama el argumento del ajuste fino o sintonización fina, porque todo está calculado de una manera perfecta para que el hombre pueda vivir en la tierra. Hay muchos otros argumentos que no te puse ahí porque
me llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, hay uno que lo había puesto y luego lo quité porque me iba a tardar mucho. Hay uno que se llama complejidad irreducible. No sé si lo habías escuchado. Yo apenas hasta este curso lo escuché, ¿no? Complejidad irreducible es otro aspecto del diseño inteligente. Lo que hace es que básicamente es un argumento contra la evolución. Es un aspecto donde afirma que algunos sistemas biológicos son tan complejos y dependientes de múltiples piezas complejas que no pudieron haber evolucionado por casualidad. Por ejemplo, el flagelo bacteriano. Si tú ves un flagelo bacteriano al microscopio, es una máquina básicamente. Tiene motor, rotor, tiene propulsor, tiene como un tipo látigo, y tú lo ves y es una máquina, y está en las bacterias. Otra cosa, el ojo humano también tiene tantas, y mira, ya está, y tenemos un oftalmólogo aquí que hasta podría explicarnos eso bien, ¿no? Pero tiene tantos elementos, y los evolucionistas han tratado de darle una explicación de que el ojo ha evolucionado, pero no lo han podido comprobar, porque son tan complejos los sistemas. Otro complejo es la coagulación de la sangre. Todos los procesos que se hacen para que después de que nos pinchemos, nos cortemos, pueda coagularse la sangre y cerrar la herida. Entonces, son tantas cosas que podemos ver en la ciencia, donde te puedes dar cuenta que hay un creador, que hay una fuerza atrás de ello, que hay algo que no es por la casualidad, que las cosas no surgieron solamente así, ¿no? Decía un amigo que dirige la iglesia en Oaxaca, ¿no? Él en su clase, una muy parecida a esta, él decía, es como si agarraras un automóvil y juntaras, deshicieras el automóvil y tuvieras todas las piezas y las metieras en una bolsa y las sacudieras hasta que se formara el carro. Dice, no, o sea, tiene que haber alguien que se puso a armar el carro, que se puso a hacer el carro, a crearlo, a diseñarlo. Eso es lo que propone el diseño inteligente. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue el por qué hierve el agua. ¿Alguien me puede decir por qué hierve el agua? ¿Por qué? Por las moléculas, ¿no? La explicación científica que yo encontré de por qué hierve el agua, y aquí viene el ejemplo de cuando te digo que la ciencia te explica qué, pero no te dice por qué. Mira, ¿por qué hierve el agua? Dice, el calor de la estufa se transfiere al agua, y conforme aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética, excitando las moléculas de agua, pasando del estado líquido al estado gaseoso. La presencia de gas aumenta hasta alcanzar la presión atmosférica. Cuando los puntos de nucleación dentro del recipiente permiten la formación de burbujas, sobrepasa la evaporación y simplemente llega a la ebullición, cuando empieza a hervir el agua. Eso te dice la ciencia, pero no hierve, ahí no hierve por eso el agua. ¿Sabes por qué hierve? Porque quiere un té. Por eso hierve el agua. La ciencia te dice cómo, te dice qué, pero no te dice por qué. Eso le corresponde a Dios, a su palabra. La ciencia te dice qué, cómo, de qué manera, pero no te da el propósito, no te dice por qué. Ciencia y fe no están peleados. La religión y la ciencia pueden complementarse, pueden ser amigas cuando le damos el enfoque correcto. Quiero mostrarte una canción que a ver si ahora sí se puede escuchar. ¿Verdad?
Ese es el Dios al que adoramos. El Dios creador. Algo que me impacta de esta canción es pensar, y de lo que hemos visto, es que ese ser inteligente, ese diseñador, vino a la tierra hecho hombre, por ti y por mí. Vino para darnos salvación. Ese diseñador inteligente, ese creador, ese agente externo que creó organismos con una complejidad irreducible, vino por ti y por mí. Quiero dejarte con un llamado solamente, un llamado a tener una fe razonada. ¿Qué implica creer? Fíjate, el ateísmo dice que fe es lo que la credulidad se convierte cuando escapa de las limitaciones del discurso terrenal, limitantes como la coherencia, la razón, la civilidad y la verdad común. Y la definición cristiana es lo que dice Hebreos, ¿no? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Necesitamos tener una fe razonada, no una fe ciega. No solamente decir creo sí porque lo dice la Biblia, pero hay razones con las que puedes defender tu fe para decir, por esto creo en Dios, por lo que ha hecho en la creación. Hace poco le comentaba a algunos hermanos, alguien me preguntó, estábamos viendo el tema de los días de la creación, de los 6 días, y me preguntaban, bueno, el séptimo lo descansó, por eso digo los 6 días de la creación, porque el séptimo dice la Biblia que descansó Dios, que reposó, después de haber visto su creación. Y alguien me preguntaba, o sea, si tu Dios es poderoso, entonces ¿por qué descansa? O sea, ¿se cansó de hacer el mundo? ¿Se cansó de su creación, de hacerla? Dije, no, dejó de trabajar, pero no se cansó. Más bien dejó ese día como un recordatorio para que contemplemos su creación, para que sea un día, por eso se hizo el día de reposo, para que entremos a ese reposo con Él y contemplemos lo que ha hecho por nosotros Él. Lo hizo más por nosotros que por Él mismo. Y mira, necesitamos una fe razonable, no una fe ciega. Necesitamos una fe por la cual estemos plenamente convencidos de la realidad de Dios, no importando el cuestionamiento de un ateo, no importando el cuestionamiento de un agnóstico, no importando el cuestionamiento de quien sea. Como Pablo alguna vez dijo, ¿no? Que tu fe sea verdadera y razonable. Necesitamos estar convencidos de la realidad de Dios. Necesitamos estar convencidos de la verdad de la palabra de Dios. Necesitamos estar convencidos de la verdad del Hijo de Dios. Pablo dijo eso, ¿no? No estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Que lo que tú digas, lo que tú prediques en tu vida, sea con una fe razonada, que tomes decisiones informado en su palabra, informado en las evidencias, informado por la naturaleza, informado en todo, que no sea una fe que alguien te contagie, sino sea una fe propia, una fe bien informada, no una fe ciega. Dios espera de nosotros lealtad, Dios espera de nosotros sacrificio, Dios espera de nosotros fidelidad. Que lo que tú compartas, que todo lo que tú conozcas de Dios, y amigo que nos visitas, te invitamos a que conozcas de ese Dios poderoso, de ese Dios creador, de ese Dios que aparentemente está lejísimos de nosotros, pero la Biblia también dice que si lo buscamos, Él se deja encontrar. Muchas gracias y espero que te haya servido esta clase.